Estas palabras, primeramente Dios, que sean Leilun Ishmat Yitzhak Belenera Roshim Penachenu Began Eden. Está escrito en la Mishnah Masechet Avot. Espero poder desglosar un tema muy interesante el día de hoy, tal vez muy conocido, pero siempre es bueno recordarlo para poder aplicarlo y saber los conceptos de la Torah Kedoshá tal cual como nos enseñan nuestros Jamim. Está escrito en la Mishnah Masechet Avot: Moshe Kibel Torah mi Sinai. Moshe Rabbenu recibió la Torah de Sinai. Se la entregó a Yoshua a las Kenim, etc. Moshe Rabbenu recibió la Torah, la traducción literal es de Sinai. Mi Sinai, de Sinai. Y la pregunta famosa resalta: Moshe Rabbenu no recibió la Torah de Sinai. Moshe Rabbenu recibió la Torah en Sinai. Primero que dicho Moshe Kibel Torah be Sinai, no mi Sinai. Significa en el monte de Sinai. ¿De quién la recibió? De Akadosh Baruj Hu. Pero no la recibió de Sinai, sino aparentemente en el monte de Sinai. Es una pregunta muy conocida. Recién comienza uno este tratado de Masechet Avot y ya con una pregunta que resalta y no se entiende cuál es el mensaje de nuestros sabios. Moshe Kibel Torah mi Sinai. La respuesta, una de las respuestas de varias que hay, y la más famosa y conocida es: Moshe Rabbenu recibió la Torah de Sinai, significa del ejemplo que nos enseña el monte de Sinai. ¿Qué nos enseña el monte de Sinai? ¿Cuál es el ejemplo del monte de Sinai? Está escrito en el tratado de Masechet Sotah. Nos enseña a nuestros sabios que Akadosh Baruj Hu buscó de las montañas que existieron en el desierto la más baja que había en ese momento. ¿Cuál era? El Har Sinai. El monte de Sinai era el monte más bajo en esa época, en el Midbar, en el desierto. Y Akadosh Baruj Hu quiso entregar la Torah justo en ese monte, en el monte de Sinai. ¿Qué nos viene a enseñar? ¿Cuál es el mensaje? ¿Por qué Dios entregó la Torah en el desierto? ¿Por qué no la entregó en Eretz Israel? Hay muchos mensajes que se aprenden el por qué en el desierto, pero ¿por qué en un monte bajo, que fue el monte de Sinai? La respuesta es para enseñarnos a nosotros que no hay una cosa más bendita en los ojos de Dios. No hay una cosa que retenga una bendición tan grande para el ser humano como la humildad, la anavá, la humildad que Akadosh Baruj Hu exige de su pueblo. Dios entregó la Torah en Sinai, significa para que tú puedas recibir la Torah, para que seas ese pueblo predilecto de Dios, el privilegiado de Akadosh Baruj Hu. Para recibir esa Torah necesitas tener una condición muy importante: humildad, anavá. Si no hay humildad, es imposible que la persona pueda llevar a cabo ese recibimiento de la Torah Kedoshá. Moshe Kibel Torah. Moshe recibió la Torah. ¿De quién la recibió? De Sinai. ¿Qué significa? Para recibir la Torah que necesito, Sinai. Acordarme del monte de Sinai y acordarme de la humildad de lo que tiene uno que representar en su cuerpo para poder recibir la Torah. Vamos a explicar ese concepto cuál es. Y obviamente, ¿quién recibió la Torah? Moshe Rabbenu. Moshe Rabbenu, ¿qué representa para nosotros? El hombre más humilde de la tierra. No existió un hombre tan humilde como Moshe Rabbenu. Muchos ejemplos se platican en la historia de la Torah de la humildad de Moshe Rabbenu. ¿Qué es la humildad? ¿Qué significa la humildad? Piensa uno que la humildad significa que la persona dice: ay, yo no soy nadie. No, yo quién soy. No, yo no hago nada. No, yo no muevo nada. ¿Qué no mueves? ¿Qué no lo hiciste tú? Llega de repente una persona, hizo un super negocio. No, yo no hice nada. ¿Cómo que no hiciste? Entonces, ¿quién habló? ¿Quién fue el que movió? ¿Quién fue el que hizo? ¿No fuiste tú? Yo humilde, ¿qué humilde? O eres o no eres. Humildad no significa cuando la persona se hace la fantasía que él no hizo nada. Él sí hizo. Entonces, ¿qué significa la humildad? La humildad no significa cuando una persona, les voy a dar un ejemplo, Moshe Rabbenu, que él no sabía que él sacó al pueblo de Israel de Mitzrayim. Él no sabía que él puso la varita y se hizo el milagro. Entonces, ¿qué dijo Moshe Rabbenu? No, yo no hice, yo no fui, no. La modestia por un lado, yo no fui. ¿Qué no fuiste? ¿Tú no lo sacaste? ¿Tú no lo hiciste? ¿Qué significa humildad? Humildad significa que la persona sabe lo que él hizo, reconoce y tiene la conciencia absoluta de lo que él está haciendo.
¿Pero qué es humildad? Humildad, dicen los hajamim, lo mahazik tivuta le nafshe. Que todas las cosas buenas que él tiene, las aptitudes, la habilidad, la inteligencia, la voz, la capacidad, él no la retiene por él. Yo soy muy capaz. Eso me lo dio Dios a mí para servir a la gente. Lo mahazik, no retiene toda la bondad que él hace, le nafshe, porque él lo hace, sino él entiende que a Kadosh Baruj Hu le dio todas las habilidades que tiene, todas las aptitudes o la inteligencia o la voz o la habilidad que él tiene, se la dio. ¿Para qué se la dio? Se la dio para ser un buen servidor de Akadosh Baruj Hu. No se la dio para que sea egoísta. Eso es humildad. El concepto de humildad es cuando una persona sabe utilizar lo que él tiene para transmitirlo a la humanidad, no para dejárselo como egoísta para él mismo. Una persona, cuando nace con inteligencia, Yani, antes de nacer, fue al mercado de cerebros y él dijo, este cerebro es el que yo quiero. Él lo pagó con su dinero y él lo tiene. O Yani, él tiene una voz privilegiada. Él fue al mercado de voces y él escogió su voz. Así fue. Tú naciste con la voz que tienes y naciste con la inteligencia que tienes. ¿Quién te la dio? ¿Y para qué la tienes? ¿Te la dieron para ser egoísta? Si te la dieron para ser egoísta, jabal a las manos. O sea, lástima que la tienes tú y lástima de desperdiciar esa voz sin que la gente lo escuche. ¿Cuántos artistas tal vez o gente que canta nos hacen de rogar? Una canción, hombre. Sí, la que canta se hacen del rogar. ¿Qué tal del rogar? ¿Quién te dio esa voz? Yani, tú la escogiste. Yani, es tuya. ¿Quién te la dio? ¿Es tuya esa? ¿Quién te la dio? ¿Te la recibiste del cielo o la recibiste? ¿La recibiste para qué? Para servirle a la gente. ¿La recibiste para darle servicio a quién? A la humanidad. Para eso está. No está para dejártela para ti mismo. Por eso mucha gente dice, ay, ¿te molesta un ratito? No, con mucho gusto. Para eso está uno. Está uno para dar el servicio de la capacidad de la que Hashem Yitbaraj le dio uno para poder transmitirla a la gente. Eso es humildad. Humildad es cuando una persona no retiene lo que tiene. Lo bueno que tiene no lo retiene por él, sino para entregarlo a los demás. Ese es el concepto de humildad. Si se puede decir en otras palabras, no sentirte superior a los demás por lo que tú tienes, sino al contrario, sentirte que para eso estás pagado en este mundo, para darle servicio a la gente. Para eso estás justamente. Un empleado que es muy capaz, un empleado que tiene mucha agilidad, para eso está. Para eso te pago. Te pago para que le des servicio a la gente. Estás aquí para darle a la humanidad. Lo que una persona necesita es no sentirse superior a ninguna persona. Yo con eso contesto, ¿cómo es posible que gente como Moshe Rabbenu, escuchen bien, Moshe Rabbenu, el quien dirigió al pueblo de Israel años, el quien hizo milagros, a Kadosh Baruj Hu le dio la fuerza para poder hacer esos milagros, Moshe Rabbenu que dirigió al pueblo de Israel con toda su dirección? Con eso podemos contestar una pregunta, la verdad, que mucha gente se cuestiona: ¿cómo es posible que gente que tiene a toda una comunidad, a todo un pueblo bajo su mando de él, tiene a todo un pueblo bajo su palabra, bajo su orden, cómo puede ser que no tenga orgullo? Aparentemente, la persona que tiene poder, la persona que tiene capacidad y tiene su mando y tiene todo lo que él necesita bajo él, ¿cómo es posible que no tenga orgullo en su corazón? ¿A dónde estuvo el secreto de Moshe Rabbenu? La respuesta es: ¿te sientes patrón o te sientes empleado? ¿Patrón de este mundo o te sientes empleado de Akadosh Baruj Hu? Así de simple. Hashem Yitbaraj te está mandando una misión en la que tú tienes que llevar a cabo. No te di la inteligencia ni la capacidad que tienes para que te la quedes para ti mismo, egoístamente. Te la di para que se la transmitas y atiendas a mi pueblo. Por eso dicen los Jajamim: Serará atem notlim. Ustedes que se creen muy inteligentes, Serará atem notlim. O sea, ustedes están tomando poder, están tomando un puesto específico. Abdut animatila lejem. Les estoy dando a ustedes esclavitud. Al contrario, ustedes, la finalidad es nada más
darle el servicio al pueblo de lo que yo necesito. Ese es el concepto de anavá. Y lo contrario, el orgullo. El orgullo significa cuando uno se siente superior al otro. En cualquier cosa. Compras un coche y te sientes así en las nubes delante de la gente por el coche que tienes. O por ejemplo, demuestras tu casa y dices, ay, qué bonito, a la orden. ¿Cómo te sientes tu corazón? ¿A la orden qué? Ya ni mira lo que yo puse, mira lo que tengo, mira cómo decoré. ¿Cómo te sientes con el otro? ¿Te sientes superior al otro? Es gaba, es orgullo. ¿Te sientes con el servicio de dar lo que el otro necesite? ¿Qué es eso? Humildad. Ese es el concepto de humildad y el concepto opuesto de lo que es el orgullo. Quiero transmitirles a ustedes una receta maravillosa de lo que es el concepto del orgullo y el concepto de la humildad. Y esto nos puede ayudar mucho para que la persona pueda tener simhat hayim, alegría en su vida. Desgraciadamente hay muchos problemas que la persona no le da para que pueda tener alegría en su vida. ¿Y a dónde está todo el secreto? Llegó una vez un enfermo con el rofé, con el hakim, con el doctor. Llegó y le dijo, doctor, estoy muy enfermo, cúreme. Le dice el doctor, ¿en qué te puedo servir? ¿Qué es lo que tienes? Si usted sabe, chéqueme. Lo checó de pies a cabeza, no tiene nada. Está sano el señor. Le dice, pero doctor, usted no entiende lo que yo tengo. Bueno, ¿qué tienes? Estoy enfermo del alma. Enfermo del alma. O sea, quiere decir que usted está deprimido. ¿Sí? Estoy deprimido, doctor. No tengo alegría en mi vida. No tienes alegría en tu vida. Te voy a dar una receta. Si llevas a cabo esta receta, vas a ser muy feliz en tu vida. Y esta receta te tiene que acompañar hasta 120 años de vida. Doctor, dígame cuál es la receta. Me la voy a tomar. Escuchen bien. Y el que la pueda apuntar va a ser muy feliz. Vas a agarrar raíces de humildad, con hojas de doblegación. Las vas a moler con un molino de arrepentimiento. Le vas a poner a esas hojas que ya están bien molidas, les vas a poner agüitas de Torah. Las vas a hervir con un fuego de amor y te las vas a tomar con un vaso de temor. Es la receta. ¿Quedó claro? Pues aquí terminamos. Ya con eso ya la hicieron. Otra vez. Necesita tener uno raíces de humildad, hojas de doblegación, molino de arrepentimiento, agüitas de Torah, fuego de amor y vaso de temor. ¿Qué significa esto? Hay muchas maneras como explicarlo. Se los puedo explicar para Shalom Bay, se los puedo explicar Ben Adam Lejaveró, pero vamos a explicar a lo que concierne a nosotros, y más en especial para la vida, nosotros con Akadosh Baruj Hu. La vida tiene muchos golpes. La vida tiene cosas impresionantes. La Torah en sí es problemática. Que nadie me diga que la Torah es fácil. Aquellos que dicen, no, que la Torah, ay, de lo que te pierdes. La Torah es dura. La Torah es difícil. La Torah, para poder cumplirla hay que sacrificar, hay que hacer korbanot, hay que hacer sacrificios para eso. Número uno, la persona necesita tener humildad. ¿Qué significa humildad? No sentirte dueño y patrón de tu vida. Ese es punto número uno. Patrón de tu vida no eres. ¿Alguien te pidió nacer? ¿Alguien te preguntó si vas a nacer? Nadie. ¿Alguien te preguntó cuándo te vas? Tampoco. Nadie. De repente ya estoy aquí. Y de repente ya estoy allá. Nadie sabe ni el por qué nace ni el por qué se va. Aparentemente no hay un seguro de vida. Y no existe un seguro de vida. La gente viene acá y se va. Eso lo dice la Mishnah Masechet Avot. Todo lo que digo es de Jajamim, del Talmud, de la Torah. No es nada mío. Al Korjaj Hatanolad, a fuerza tú naces, ve al Korjaj Hatamet. Y a la fuerza te vas. Nadie te pregunta si vienes o si te vas. No eres dueño de tu vida. Reconócelo. Es la base, la humildad. La humildad significa no retengas el poder que tienes, la vida que tienes por ti. Ni tú eres dueño. Tú no eres dueño de nada.
Tú aquí reconoce que no eres el patrón es otro. Cuando hay humildad, ¿qué produce esas raíces de humildad? ¿Qué produce? ¿Qué nace? Hojas. ¿Esas hojas de qué son? De doblegación. Que la persona se doblega delante del Ser Supremo. Se doblega delante de Akadosh Baruj Hu. Cuando una persona tiene humildad y sabe que él no es dueño de su vida, la primera pregunta que uno se tiene que preguntar en esta vida es: caray, hombre, ¿para qué estoy aquí? ¿Para qué Dios me creó? ¿Qué quiere Él de mí? Si Él me creó, ¿qué me pide que yo le haga? Eso es doblegación. Doblegarse y entender que Él no es dueño y tiene una misión en esta vida. Esos son raíces y hojas de ¿qué? De doblegación. Después de las hojas de doblegación, ¿qué viene? El arrepentimiento. El que se siente dueño de su vida, ¿de qué me voy a arrepentir? Hice mal. ¿Hiciste mal? ¿Qué me porté mal? No peques. Yo peque. Yo estoy de mi vida. ¿Qué no peque? ¿No peque de qué? No vayas a la playa. ¿Por qué no voy a ir? No vayas al cine. ¿Por qué no? No mires a esta chamaca. ¿Por qué no? Me gusta. ¿Por qué no la puedo mirar? Está muy guapa. ¿Por qué tiene de mal? ¿Por qué no? ¿De qué me tengo que arrepentir? Yo soy dueño de mis ojos, de mi vida, de mi voz, de lo que yo quiera. ¿Por qué no puedo repetir? Oye, ¿cómo le dijiste estas palabras? Porque así se me antojó. Así quiero yo. Así Dios me creó. Bueno, tengo un poco de educación. Así Dios me hizo. Así quiero ser yo. ¿No puedo? ¿Eso qué es? Gavá. ¿Qué es humildad? No eres dueño de tu vida. Y hay que tener doblegación. Cuando hay doblegación, ¿qué hay? Arrepentimiento. Sabe uno reconocer sus errores y sabe uno arrepentirse. El que no tiene humildad, ¿de qué se va a arrepentir? Él nunca se equivoca. Nunca. Y aun cuando le demostraron que ya se equivocó, no, pensé diferente. Yo no me equivoqué. Pensé diferente. No, yo no me equivoqué. Oye, fíjate que no se fue a Nueva York, se fue aquí. Ah, pues es que pensé de... Bueno, Tahiti, me equivoqué. No, pensé diferente. O sea, no va a reconocer que él se equivocó. ¿Qué es eso? Falta de doblegación. Falta de arrepentimiento. Entonces, raíces de humildad. ¿Eso que va a producir? Doblegación. Cuando hay doblegación, ¿qué hay? Arrepentimiento. Mueles bien y te arrepientes de las cosas que hiciste y reconoces los errores que tú cometiste. Después de eso, ¿qué viene? Agüitas de Torah. ¿Qué significa? Las aguas de Torah significa el manual de la vida. ¿Cuál es? La Torah. Moray de Rabotay. Una persona va a comprar una palma. Una persona va a comprar una computadora. O va a comprar cualquier cosa. Caray, abre uno esto. ¿Qué es esto? ¿Cómo se usa? Tiene que venir un manual. A menos que uno vaya a comprar tal vez a Tepito, tal vez ahí no vendan manuales. No sé. Pero normalmente una persona compra algo que viene un manual. Hasta un simple reloj electrónico viene con un manual. Nadie lo lee, pero viene con un manual. Y si no, uno va aprendiendo, pero tiene que ser tal cual como es. ¿Cuál es el manual del mundo? El mundo no tiene un manual. ¿Cómo se usa? ¿Cómo se usa el mundo? ¿Cómo hay que vivir? ¿Cómo hay que conducirse? ¿No hay un manual en el mundo? El manual del mundo, la fe del Am Israel, ¿cuál es? La Torah. Si hay un creador y hay un mundo, tiene que haber un manual. ¿El manual cuál es? La Torah Kedoshá. Cuando una persona tiene arrepentimiento y reconoce que tiene una misión en esta vida, ya le puede poner agüitas de Torah. Pero mientras no haya pasado esas fases del arrepentimiento, de la humildad, de la doblegación, no hay Torah. ¿Qué es Torah? Así tienes que hacer. No. No comas taref. ¿Por qué no? Cuida el Shabbat. ¿Por qué tengo que cuidar el Shabbat? ¿Quién ordena que tengo que cuidar el Shabbat? ¿Quién dice? Cuando uno tiene doblegación y tiene la fe que la Torah es el manual entregado directamente por la mano divina de Dios, ahí es cuando la persona puede sentir la doblegación y el cumplimiento de la Torah. Pueden empezar a tener las agüitas de la Torah. Sentir que hay un ser supremo por encima de nosotros. ¿Qué es la Kapalé? ¿Qué es la Kipá? La Kipá es sentir que hay alguien aquí. Haz esto, haz esto, haz esto, no haz esto, haz esto así. Eso es la Kapalé. ¿Qué es la Kipá? Eso representa cuando una persona quiere pecar y él acostumbra a tener Kipá o va a un lugar no muy bueno. ¿Qué es lo primero que hace? Se quita la kipá. ¿Por qué? ¿Por qué se quita la kipá?
porque sabe que esto representa, Habibi, hay alguien acá, y el que quiere quitar, no hay. Ahorita no hay quien esté encima de mí. Esto representa la kippah. Hay una historia muy famosa en el Talmud, impresionante, pero una historia en la cual una persona estaba muy acostumbrada así a agarrar cosas que no le pertenecen. Agarraba una manzana, agarraba un mes, agarraba el otro, es sin permiso. Y de repente, en una ocasión, estaba él sentado en un árbol, en un campo que no era de él, y la kippah se le voló. Cuando se le voló la kippah, de inmediato extendió la mano, agarró una manzana y la arrancó. ¿Qué significa? La kippah le daba el temor de Akadosh Baruj Hu, la presencia divina de Dios, y por eso él no pecaba. Se le fue la kippah, vámonos. Agarró y empezó con el pecado. Esto es agüitas de ¿qué? De Torah. Cuando hay agüitas de Torah, ¿qué piensa uno? Que desgraciadamente, como que la Torah te oprime, la Torah te limita, la Torah no te permite tener una vida libre, la Torah como que te da un poco de angustia y de tristeza. Viene la receta y te dice, no, cuando le pones agüitas de Torah, ¿sabes qué es lo que viene? ¿El fuego de qué? De ahabá, de amor. Hay amor, hay cariño, hay una relación muy especial entre nosotros y Akadosh Baruj Hu. No es así nada más. La Torah Kdoshá nos ayuda a nosotros cada vez a pegarnos más a Borei Olam. ¿Pero qué Torah? Escuchen bien lo que voy a explicar el día de hoy. No nada más el cumplimiento de la Torah, sino el estudio de la Torah. El estudio de la Torah ayuda a que la persona se relacione con el ser supremo que es Akadosh Baruj Hu. El estudio ayuda a que la persona se apegue a Dios. Vean bien, gente que cumple Torah se estanca en un cierto nivel. Gente que estudia Torah se levanta y se supera en niveles espirituales. Sin que le digas que cumpla Shabbat. Por estudiar el Talmud de un tratado X, se le enciende en su corazón cumplir Shabbat. Se le enciende en su corazón apegarse a Dios. Porque la Torah tiene un antídoto especial, que al estudiarla te apegas con Akadosh Baruj Hu. Y eso nos ayuda a nosotros a tener más Irat Shamayim, más temor a Akadosh Baruj Hu. Después de todo eso, cuando ya está el fuego de amor, ¿qué sigue? Te lo vas a tomar en un vaso de temor. ¿Qué es un vaso de temor? Temor no es así estar temblando y miedo de Akadosh Baruj Hu, no. Respeto. Temor significa el respeto que una persona le tiene a Akadosh Baruj Hu, a Borei Olam. Una persona con su padre se dirige a él de una manera directa, le habla de tú, no le habla de usted, pero ¿cómo? Con respeto. Respeto. Respeto no significa tener temor, miedo que me va a castigar. Respeto significa el temor por la grandeza que tiene, porque es mi padre, porque es mi madre, porque es mi abuela. Le doy yo un respeto muy especial. Me lo tomo yo con un vaso de ¿qué? De temor. Tengo yo amor a Dios, pero por otro lado también ¿qué le tengo? Temor. ¿Qué quiere decir temor? Respeto. Amor por un lado y respeto por otro lado. Te diriges a Dios, Baruch. ¿Cómo dice la verajá? Baruch Atá. No Baruch usted, o Baruch mi ser supremo, o su majestad. Atá. ¿Yo cómo le hablo a Dios? De tú. ¿Pero cómo? Con respeto. No, ya ni al tú por tú. ¿Qué hay? ¿Qué ondas? ¿Qué dices? ¿Qué cuentas? No, con respeto. Como él se merece realmente. Ese respeto a Kadosh Baruj Hu. No es una relación de amigos. No es una relación de una amistad muy cercana, muy relacionada uno con el otro. Es una relación entre uno y otro, pero con respeto. Esta receta es la base de todo. Es la receta que nos ayuda a poder tener una felicidad en la vida y quitarnos de nosotros, va a terminar esta enfermedad que hoy en día está de moda, la depresión, y dejar, como una persona me dijo, terminé la clase con la receta y me dice, Jajam, nos quita usted a los psicólogos. Es la pura verdad. Esta es la receta de todo. Busca uno la simja en la vida. El punto inicial de todo es, si piensas que en la vida vas a recibir, estás amolado. Eso es estrellado. ¿Quieres ser estrella? Tienes que entregar en la vida. Y así vas a ser feliz.
La felicidad no es cuando una persona es egoísta, es orgulloso, se siente superior a la gente. La base de todo, antes que todo, comienza cuando la persona sabe ceder. Y créanmelo, hay un punto muy importante en la vida. La humildad no es un negocio. Me das, te doy. No me das, no te doy. Cede para recibir. Si no cedes, no recibes. Aquí no es negocio. Tienes que ceder porque así es. Porque tú naciste para entregar en la vida. Como mencionamos en esta casa, en Shiva, que Akadosh Baruj Hu nos hizo para ver hacia afuera. Eso no lo expliqué, fíjense ahorita que me estoy acordando. Dios no pudo haber creado el ser humano que nosotros nos veamos a nosotros mismos. Nunca buscamos oportunidades para que haya un espejo aquí y se refleja acá y atrás, así para verse cómo uno se ve atrás y cómo uno se ve al lado y cómo uno se ve aquí. Y cuando uno ve su película, en vez de estar viendo al otro, siempre se quiere ver uno a sí mismo. Porque, si es verdad o no, las fotos, te están enseñando las fotos del bar mitzvah de tu sobrino o de otro, pero estás buscando verte a quién, a ti. ¿Cómo te viste en la foto? ¿Y cómo te viste acá? Y en la película, y pásala rápido. ¿Por qué? Porque no existe un panorama de verme a mí más que en una foto, en una película. Bueno, caray, que Dios cree que la persona se pueda ver a sí mismo, sin tener que estar viendo hacia afuera. ¿Por qué no nos podemos ver como en tercera dimensión? ¿Por qué tenemos que ver hacia afuera? Y la respuesta es, porque Dios te da un mensaje que siempre la mirada ¿hacia dónde? Hacia afuera. Para eso vives, no vives para acá, vives para allá. Ahí está, que ni tú mismo puedes ver ciertas partes de tu cuerpo. Si estás sucio acá, ¿qué tienes que pedirle al otro? Oye, ¿tengo aquí una mancha? Para eso estamos, para ayudar al otro. Oye, ¿estoy manchado aquí atrás? Sí. Oye, quítame el problema que tengo aquí atrás con mucho gusto. Nunca te vas a poder ver atrás, a ti mismo, acá, peinado, no hay nada. ¿Por qué no? Porque toda tu mirada, ¿para qué es? Para afuera. Todo lo que tienes que tener es afuera. A eso veniste al mundo. Si piensas que esto es un negocio, es el principio y el fracaso de todo ese negocio. Si piensas que vienes a entregar en la vida, es el principio del éxito y de la estrella en toda tu vida. Eso es el mensaje que nos enseñan nuestros sabios. La humildad, el sentirse que quién eres tú, miata, ¿de dónde vienes? ¿Cuánto entiendes en la vida? Hay mucho que hablar de todo esto. Cuando yo jugaba de chiquito dominó, siempre pensé, ¿qué es el dominó? ¿Le ponen 6? Ponle 6. ¿Le ponen 4? Ponle 4. ¿Tienes 3? Ponle 3. Y nunca supe, hasta después de muchos años, que el dominó tiene una jojma, una sabiduría. Y no nada más eso, sino uno se entiende con su jugador. Te puse el 5, pónmela esta. Te puse el 4, perdón por mencionar el número. Pelado, hay mucha gente, ¿no? Hasta que aprendí a acostumbrarme a eso. No es con cabana. Y siempre justo, ¿qué número se te va? La Hamse, así es. El dominó, hasta sabes, ya hay gente que ya sabe qué ficha tiene cada uno. Hasta hoy en día no he tenido la verdad, ni la paciencia ni la tranquilidad de aprender cómo realmente se juega el dominó. No he tenido, pero sé que la gente que está entiende perfectamente. Una vez me senté con un jugador, pero de primera, y yo, un amares, un ignorante al cuadrado. Nada más moví la primera pieza que moví, así así hizo. Y al no entendió ni qué moví. Yo dije, ¿qué hice de malo? ¿Qué le puse? ¿A dónde está? El quien se cree que sabe jugar. Llegó uno y dice, Jajam, jabó del dominó. Sí, ¿cómo no? Ya piensa uno que yo soy Jajam, sé jugar dominó. Nada que sé jugar, no sé nada. Uno tiene que aprender a reconocer su lugar. No sabes. Justo en esas vacaciones, y uno dice, yo sé que usted sabe jugar. Dije, no sé, ni me metas, vas a hacer pasar vergüenzas. No sé, lo odea. Quiere decir, reconoce uno que esta materia no la sabe. No la sabe, no la entiendo, no la sabe. Ajedrez, menos, tampoco aprendí ajedrez. Y veo cómo gente se sienta, piensa. Me quedo yo media hora mirando y no mueve nada. La que ya mueve una pieza, hombre, ya. De repente mueve y el otro mueve. Bueno, ya muévele, ¿qué tanto estás? Piense. Pero Pashut, el que no entiende el juego, pues piensa que ellos están haciendo nada. Pero si tú reconoces que eres pequeño, si reconoces que eres chiquito,
Si reconoces que no entiendes, entonces empiezas a entender que hay algo que entender acá, pero no lo capto, y sabes que hay una profundidad, y tarde o temprano llegará el momento que lo vas a entender. ¿Entendiste el mensaje de hoy? Somos chiquitos. La gente no reconoce que es chiquita. La gente no reconoce que no sabe. Queremos creernos el sábelo todo. Y no es así. Hay que saber que cada uno tiene su lugar. Ay, jajam, ¿usted no sabe esto? No. Ay, no. Y cuando uno piensa o se quiere dar a conocer que sí lo sabe, pues pasa todo el ridículo del mundo. Hay que reconocer, no lo sé ya. A mí me gustaría tal vez hacer shidduchim. ¿Saben qué son shidduchim? Presentar una pareja con la otra. Un netzib. Hay veces veo a uno y me da haram. O veo a una y me da haram y como que quiero ayudarlos. Ya me di cuenta que yo no la hago para eso. Por muchos motivos. No la hago. En 2, 3 ocasiones que me metí, mamás, los problemas que me metí allá adentro. Problemas no tienen idea. Usted dijo, un poco de inteligencia, no se metiera en este rol. Créanmelo. El que tiene un poco de cabeza no se mete en este problema. ¿Por qué? ¿Qué ofreces? Es que usted me dijo, es que usted dijo. En una me pasó, en una de esas que pasó con uno, le faltaba un miembro dentro de él, yo no sabía. Que cómo usted no me dijo, yo confié en usted, ahora me trae los papeles. No, yo no le entro a esto. Yo creo que Boreolam, el milagro más grande es que creó gente que así que no piensa hacer shidduchim para que se hagan los shidduchim. Porque si no, no se hicieran, es decir, no se hicieran. Hay que tener un poco de hacerse de la vista gorda en muchas cosas para poder hacer un nesib. Es una cosa muy profunda, pero uno tiene que reconocer. Tú no fuiste creado para eso. Tú fuiste creado para otras cosas. Y cada uno en su vida particular tiene que reconocer a dónde está parado. Es chico, es más grande aquí, es más pequeño acá, más pequeño acá. Cuando uno reconoce eso, es muy feliz. Porque sabe a dónde está su lugar. Ahora sí se entiende lo que dice Pirkei Avot. Eizeu Jajam. ¿Quién es el inteligente? Amakir et Mekomo. El quien conoce su lugar. No agarras más de lo que no debes de agarrar. No tomas más responsabilidad de lo que no puedes. No eres pulpo. Tienes 8 manos, puedes hacer de todo. No. Reconoce, Shatalo Yahon. Reconoce que no puedes. Cuando no puedes, eres muy feliz. Y la persona con esa humildad, cuando reconoce su lugar y comienza con esa vida, es otro enfoque total, es otra felicidad. Así nosotros evitamos a los psicólogos. ¿Por qué? La persona triste es la persona que siente que está fracasado en la vida. No tiene parnasá tová, no le va bien con su esposa, no tiene sus hijos como quiere. Así quiere uno tener. Cuando tú reconoces que no es como tú quieras, sino es como el de allá arriba quiere, ya, cambió todo el canal. Ya no eres triste, ya no te sientes fracasado. Nunca dicen de un pobre, nunca han escuchado que dicen, ay Hazit, pobrecito, no tiene. No es pobrecito, así Dios quiere. Él no es pobrecito, así Dios quiere que él sea. Y él tiene que estar feliz con lo que él está. Y aquel que no está feliz con lo que él está, ni aunque tenga lo que piensa que tiene que tener, tampoco va a estar feliz. Porque el quien siente que tiene que tener lo que él quiere, pues nunca lo va a tener. Nunca en la vida. La gente siente que el mundo traiciona sus intereses, sus planes, sus cosas que él quería tener, los proyectos que él quería llegar. Y no es así. Tus proyectos son muy buenos. Trata de llevarlos a cabo. No se pudieron llevar a cabo, ni modo. Entonces quiere decir que, ¿a dónde está la dirección? En otro lugarcito, por otro lugar. Y ahí es donde tienes que llegar. Eso es la base y la receta de la que nos puede llevar a nosotros Simhat Hayim, la alegría en toda la vida. Y la base de todo es la raíz de la humildad. La humildad, acuérdense, reconocer que no eres dueño de lo que tú tienes. Que eso nos lleva a nosotros tener doblegación. De la doblegación, tener arrepentimiento. Del arrepentimiento, tener aguas de Torah. Hay aguas de Torah, poder tener amor a Boreolam. Después del amor hay un vaso de temor. Esa es la base de todo el Yahadut. Con una mujer, quieren escuchar, es lo mismo, exactamente igual.
Número uno, humildad. Saber que no tienes que dar para recibir, sino tienes que dar porque tienes que dar. Y si piensas que en el matrimonio vas a recibir por recibir, ya no sirve. Cuando una persona sabe que no tiene que dar, que no tiene que recibir más que dar, tiene doblegación. Cuando hay doblegación, reconoce sus errores. Le sabe decir a su esposa, perdón por lo que hice. Cuando hay perdón, puede haber una Torah que los pueda dirigir. Cuando hay Torah, cuando hay humildad, hay doblegación, hay amor en la pareja. Cuando hay amor, hay temor. Esa receta, Bakol, Mikol, Kol. De todo lo que quieran la pueden encontrar. Utilícela y piénsela y van a ver qué felices van a poder ser en la vida. Y así una persona tiene cuestiones en la cual se sabe doblegar, se sabe él agachar la cabeza y sabe entender que él está chiquito. Él no es grandote, él es chiquito. Y hay cosas que no tiene uno la capacidad de entender. Cuando una persona ve a genios como Bill Gates, ve genios en el mundo, y Talmidei Jajamim con una cabeza impresionante, y se siente uno chiquito, dice, caray, si ese es el genio del mundo, ¿quién es Akadosh Baruj Hu? Entonces quiere decir que yo estoy aquí muy chiquitito y no lo entiendo, entonces mejor ahí la dejamos, ahí la paramos. Somos muy pequeños para poder entender y poder captar. La humildad es la base de todo. Por eso el mashal, el ejemplo ese que les dije de la historia de aquel niño que estaba en la Gadá de Pesach y su papá le hacía cosas a ver si despierta la curiosidad del niño para preguntar, y el niño no preguntaba. Le dijo el papá, bueno, caray, abre la boca, pregunta. El niño contestó inteligentemente, sobre un padre no hay preguntas. Me siento yo muy chiquito y sé que no tengo la capacidad para poder entender la conducta de mi querido padre. Eso es humildad. Así se comienza Pirkei Avot. Así se comienza la conducta del pueblo de Israel. Y el ejemplo, ¿quién nos los dio? El mero dirigente, el mero de Am Israel, Moshe Rabbenu. Y en todas las historias, la gente, Talmidei Jajamim, dirigentes del pueblo de Israel espirituales, en eso se destacaron, en la humildad. La humildad es la base de todo. Cuando no hay humildad, se huele luego. Cuando una persona quiere sentirse superior al otro, se siente luego. Eso no sirve. La gente solicita de un dirigente la humildad. Cuando hay humildad, hay todo. Ojalá que Be'ezrat Hashem Yitbaraj nos ayude a que podamos llevar a cabo esta humildad, trabajarla, porque hay que trabajarla, no es fácil. Hay que hacer terapias, así como una persona que tiene que hacer terapias para caminar, tiene que hacer terapias para escribir, tiene que hacer terapias para muchas cosas. Hay que hacer terapias para trabajar sobre las cualidades de uno mismo, y en especial sobre la humildad, para nunca sentirse ofendido de la vida, nunca sentirse defraudado de la vida, sino al contrario, sentirse con doblegación y agradecerle a Kadosh Baruj Hu por todo lo que nos da. Que estas palabras sean el Nishmat, Señor Isaac Ben Elena Rochen Ben Haino, Megan Aiden.